al stream de Dylan el Dylan. Que el blanco no se ve, Huele a hambre. el blanco no se ve, huele. ¿Será porque Yo nunca en la vida he conocido un cole que se llame blanco y sea de tez blanca. Nunca en la vida. Me presento. Hola. Le presento la sensación del blog. Para ustedes, ¿qué significa Halloween? Halloween significa robar gente y robar niños. Ey, Ey. con la polémica que ahora está pasando. Eso no. Fernando, loco. Cuenta fumando. Halloween, la época en la que los monstruos de todo el año tienen la oportunidad para renacer. La gente dice que es Halloween, pero en realidad hay gente que lleva Halloween celebrando desde enero. Para ahora. Ese es un monstruo Le horrible. dicen garabito. A este man cuando llega Halloween le dicen garabito. Cule come niña. Cule corroncho. Tú le comes niña, cole. Ustedes lo que ven que es ovni, eso es un avión, no un ovni, un avión. Que el garabito Pero yo te pregunto, tú de niño, ¿de qué te disfrazabas? debe ser bien de pueblo, del Dylan el Dylan. No, pero de niño. Sabes que ya yo tengo la skin de personaje. ¿Para qué? ¿Tú de qué te disfrazabas de niño? De policía. De la momia, me disfrazé de la momia. Yo de qué me disfrazaba. Yo recuerdo, yo me disfrazaba de Dios de la noche. De Batman. De Batman y me disfrazaba después del Chavo del 8. Yo creo que ese disfrazaba de la casa de papel. Yo después me disfrazaba Ahí me de... disfrazé de la casa de Yo me disfrazaba del Chavo del 8 porque yo no tenía presupuesto para comprar disfraz. Y me colocaba las camisas en la revista. Y el gorro eran como 7 boxers pegados. Como cosidos. Ustedes pedían dulce. No, ¿sabes? Yo una pedía cosa? cosas ¿sabes qué era lo que decía? Tricky, Halloween, quiero dulce para mí. Y si no me das, se te mocha el... Era tan indecente que yo decía Tricky esa Halloween, no quiero dulces para mí, da un pedacito de pan que no he comido desde ayer. desde abril. Desde ayer. Yo nunca me disfrazé de Halloween en esa mundial. Nunca salí a pedir nada más.
No tuvo infancia. No te gusta la celebración, tú Él se prefieres celebrar a Dios. disfraza de ladrón. Es que para bola, es que mi mamá hubo un tiempo en el que fue cristiana. Entonces ella, esa monda era del diablo. Pero Y ya no eres cristiana ya. No, ya no. O sea, Ya no es ella amante, religiosa, así que- ya no es amante de Cristiano Ronaldo. Voy a hacer este personaje. Voy a traerlo de la misma. Yo quiero hacer ese personaje. ¿Quién es esa porquería, hombre? Hey, ¿qué es eso? Ay, no, horrible, ese es el Cali disfrazado. Sí, Y exacto. que de Batman. Maluco. El señor Batman de la Robin. noche. El soldado de la noche. Uy, Jesús, pilla lo que tiene Jesús. Ey. Jesús, ¿tú qué tienes Los ahí? condones que hacen el amor sabroso. Los condones cuando vas a hacerlo con un otaku. La experiencia más cercana a usted está con un otaku. Amarillo. Tú estás con un otaku. Yo nunca en la vida. Huelen a feo. Dice. ¿Sabes qué dice que ven anime y tal? Yo Huelen intentaba estar con otakus culones. Y que los otakus son así, es verdad. Culo olor a pesca. Culo olor a moño, a morringa. Anónimo. Floyd hueputa, Floyd malón. Ey. Y que no te huele la boca a fruta, te huele Culo la olor boca. al soldado de la noche. Te huele la boca a papaya. No a fruta, Oye, sino a papaya. ¿qué vamos a hacer, brother? Bueno, yo vamos a hacer mucha dinámica el día de hoy. Hoy queremos hacer streamers normales, personas comunes que solamente se prenden en el micrófono a hablar. ¡Mentira! ¡Mentira! Jamás en la vida. ¡Mentira! Nunca seremos comunes en esta vida. Nosotros, Dylan el Dylan nunca va a ser un streamer común. ¡Nunca! Vamos a hablar de. Vamos a contar historias paranormales que a cada uno le ha pasado, pero historias de verdad. ¿Qué es lo más paranormal que a usted le ha pasado en su Vaina vida? paranormal que yo. Al Johnny se le metieron a la casa, ¿qué más quiere? Ey, ¿cuál es eso? Fue muy bueno. Marica. Dímelo. Ey, eso fue muy Te cuento que se le Ey, metieron a la casa y no, que... fue. Para que ya no colegio. No, pero es Se me pilla. metieron en la casa ayer, me robaron. Ey, no, porque es que pilla. Ese día yo recuerdo de que mi hermana se había ido del país. De Halloween, no. Ah, Eso fue la- y eso fue como que tu hermana se fue al día siguiente y se metió. No, es que escucha, fue el 28 de octubre, ya estamos, ¿a qué día? Estamos en 4 días, fue el atraco hace ya 2 años. Mi hermana se fue. Eso y- fue un suceso paranormal. Hermana, escucha. No, Vamos a es poner que sí paranormal. Porque te voy a... Porque ese man era no, horrible. No, escucha, es paranormal por un simple motivo. Los beneficios, ¿cómo se representan? Como esqueletos. Un esqueleto, un esqueleto está en Halloween, ¿sí me explico? Un Halloween de manera que es un... de manera que es un esqueleto se ve. Bueno, dale, cuenta la historia. Es paranormal. Bueno, no de que mi hermana se había ido y yo recuerdo que ese día habíamos quedado mi papá y yo solos porque mi mamá la acompañó. Y entonces cuando estamos mi papá y yo solos, normal, estaba durmiendo, 3 de la mañana. Yo sí sentí de que, sentí como algo raro, ¿sí me explico? En la casa, ¿sabes? La puerta de mi hermana y che, la vaina rara. Pero yo como yo estaba soñando, yo no sé qué estaba imaginando, tipo si mi hermana estaba aquí todavía. Bueno, cuando yo al día siguiente me pongo a revisar las cámaras, mi papá se levanta. Y se levanta así cerrado. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Tu papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo... ¡ah! Bueno, no, pero... Y él me empezó a cerrar como que, hijo. Y yo me levanté corriendo así del susto, me la cama, ¡bum! ¡Tas! Yo me levanto. Y cuando él me dijo que ven a ver, el cuarto de mi hermana estaba las ventanas abiertas, cortinas tiradas en el suelo, maquillaje tirado en el suelo, todo tirado en el suelo, o sea, y culo poco de vainas debajo de la cama. Y yo dije, che, ¿qué munda pasó? Yo no me imaginé nada, o sea, bueno, yo me imaginé de todo menos de que un cole se hubiese metido a la casa. Yo le dije esto a mi papá, yo recuerdo, yo le dije, Y papi, que eso es un tornadito. no, tú dijiste. ¡epa! Yo le dije, papi, ¿será que...? No, y yo le dije, papi, ¿será que se habrá metido un tornadito en la casa o algo? Ey, yo le dije, porque mami... ¿Es que esto es por daño o qué? Mami, la inocencia, marica. Mami, la inocencia. Y yo le dije, no. No vaya al lado. Y yo le dije, papi, no, que se metió un tornado. Y él me dijo, no, ¿qué tal? Revisa mejor las cámaras. Cuando yo empiezo a revisar las cámaras y yo le estoy dando culé checada.
Cuando yo veo que, o sea, en el segundo piso, para ese entonces, la cámara la tapaba una cortina. O sea, lamentablemente en mi casa las puertas son cortinas. Y hay cámaras, no Y jodas. entonces, escucha, pero había una rendijilla. No tiene, sí tiene plata para las cámaras, pero para la puerta. Y había un mini espacio en el cual se veía medio el pasillo, un poquitico. Cuando yo estoy revisando, se ve algo blanco, con algo blanco. Y yo soy flaco. Por eso yo te estoy diciendo que es un esqueleto. Y entonces... Y bueno, cuando yo me empezó a revisar, che, ese es mi papá o algo, que se habrá levantado. Y yo lo llamo, papi, ¿no? ¿Qué tal? Luego empezamos a revisar. Yo bajo a las cámaras de abajo. Y cuando veo el caremunda ese abriendo la nevera. Tremándose por la Abriendo la nevera, cole. Ey, ese cole estuvo en mi casa desde las 3 de la mañana y se fue a las 5 de la mañana. Bien, 2 horas en mi casa. Comió. Hermano, se llevó un six-pack de Corona, cole. Son... Se llevó la cerveza. mi papá. Sí, no llevó lo más importante. Ey, a mi papá esa munda lo ofendió y yo recuerdo de que, bueno, porque cuando él bajó, él dijo, che, la nevera está abierta, no la cerraron, ¿quién la habrá dejado abierta? Y él me empezó a regañar. Cuando empezamos a revisar, cole, el chirri ese se había llevado un zip-pack. El malandro, se llevó... el ratero, No. el que roba las cosas. El esqueleto halloweenense. Te pagan, te pagan. El que Ey, roba un y entonces- venezolano hecho de la vida real. que no era- Él se robó un zip-pack, se robó una máquina y se robó una bolsa de ara y un baflecito que yo me había ganado en una rifa. Primera vez en la vida que me Y gané esa una rifa la hice yo. Esa rifa la hice yo. Con la confusión, ¿será que este colaborador Sí. fue una rifa que él hizo? No, en verdad fue que yo mandé. Es que mira, la verdad es que yo mandé ese esqueleto que robaron el baffle para que me lo entregara de nuevo. Man, y entonces, Ah, claro sigue que sí. contando. Pero mi papá y yo quedamos en una. Y no sé, bueno, le comentamos a mi mamá, decía, no, que se me quieren robar, ¿qué tal? El man abrió la puerta de mi cuarto. Pero yo sí sentí cuando alguien abrió la puerta de mi cuarto, pero yo dije como que, ay. Y yo creyendo que era mi papá, pero yo no abría los ojos. El man de seguro como cuizona, hay gente aquí, pa. El cole cerró la puerta normal. Luego abrió la puerta del cuarto de mi papá. La abre, tada. Mi papá a los 5 minutos se levanta. El man está abajo. No, miento, menos de 5 minutos, como a los 2 minutos, minuto y medio. Mi papá se levanta apenas le abren la puerta. Y bueno, y él se levanta y él empieza a revisar por toda la sala de arriba. Mientras el ratero estaba en la sala abajo. Hermano, capaz. o sea que escucha, en un minuto y medio, si fuese sido antes, mi papá y el esqueleto ese se una pillaban. muñeca, man. Hermano, no tanto lo veas como muñeca, sino que Hubiese probablemente, pasado. mani, pilla, son muchas cosas. Cole, un beso. ey, pilla, bueno, un señor ya, 3 de la mañana, ve cule chirri, cule cara nueva en su vida, Ajá. en su casa, 3 de la mañana. Cole, ¿qué puede pensar ese cole? O lo golpea o se desmaya ahí mismo. Una de las dos, maní, porque el susto es grande. O tú que se... Bueno, ahí el chirrete se nos llevó unos cuchillos de la casa. Atracando. Y yo recuerdo de que yo... La arma. No, pero, o sea, se hubiesen pillado. Se hubiesen Se hubiesen los dos encontrado, cara a sí. cara. Hubiese sido algo muy huepudo. Obviamente se le daba vale ese categoría enseguida. Sí, bueno, que es un esqueleto, ¿cómo lo vamos a matar? Si está muerto ya. Y entonces yo recuerdo de que... Él se subió. O sea, cuando tu papá bajó, él subió. Él volvió a subir de nuevo a Se exultar. escapó. Y contamos con la suerte de que mi mamá, cuando ella se fue, ella, confiada, ella dejó una plata en el closet donde el man esculcó todo y sacó todo. Pero ¿cuál closet? Y en el closet de mi hermana, uno veis, bueno, el que está ahí mismo, ¿Cuánto plata había ahí? me reservo la cifra. Pero espérate, Era- para Era grande. Era mucho. No robó nada. De ella. Así Para una inversión que teníamos que ya se hizo. Pero a lo que me refiero es esto, de que el man revisó todo el closet, sacó maquillaje, sacó todo, la plata, o sea, el bolso, porque era un bolsito más o menos como... No era un bolsito, era como si fuese donde tú colocas tu porte, una lonchera. Era un bolsa. Bueno, una lonchera llena de plata, bueno. El man, esa lonchera estaba detrás de un osito. El osito era como este tamaño, marica. Un osito pequeño. Y el morral era grandecito. O sea, el man lo podía ver. Él nada más tenía que empujar el bolso, el oso y listo. Ya iba coronado. Nada. No lo hizo, marica. Yo apenas le comenté a mi mamá. Mi mamá llorando, me empezó a gritar enseguida y me dijo, revisa el closet de tu hermana, revísalo ya, ¿qué tal? Yo me fui en balón de mi papá también. Eso fue en la mañana, enseguida apenas la llamamos. Revisamos el closet. Estaba la plata enterita.
Ey, se llevó. Gracias a Dios. Se llevó unos relojes que dejó mi hermana, se llevó unas cositas, pero no se llevó eso. Bueno, ¿No es de qué de marca? Sí, de marca de mi hermana, sí. Maneja pura. No, de marca no es Tecno algo, pero es como acuático. Tecnomarín. Tecnopoba. Tecnomarín se llevó. Y entonces, pero a lo que me refiero con es de que contamos con suerte, ese cole se pudo haber robado. Y que no fue. Fría al día siguiente. Un ejemplo, si yo fuese. Vamos a hacer un caso hipotético. No, si el man estaba desesperado por abrir la puerta abajo, él estaba intentando buscar llave. Ey, cole, la puerta está aquí, las llaves están pegaditas, o sea, el cole podía hacer, wey, bueno, o sea, pero no revisó bien, decidió por el desespero. ¿Sabes lo que a mí me sorprende, hermano? Que ese man, ¿cómo puede estar normal en una casa robada? Y me diera. No, hermano, estaba trabajado, me dijo. Estaba trabajado. Pero cole, claro que Que me estén pillando y yo revisando las como pantaleta. Pero claro que te decía, hermano, pero. El coleto con la pantaleta de la mayor y yo. Mani, pero. de la mierda con las de la hermana. Y era de meajo. Mani, para lo que me refiero, cole, es de que. Hipotético, Billy, vamos a suponer que yo soy el ratero y nosotros nos Y encontramos. yo me estoy levantando. Estás entrando. Este es tu cuarto. Yo estoy Yo estoy aquí durmiendo. Tas. Ahí, suave. Ábreme la puerta un poquito. Pasa unos minutos, tú revisas. Yo te veo. Y yo durmiendo, porque mi papá ronca full. Ese cole es un mamut durmiendo. Manny, yo no sé ni cómo nos ahogan. Bueno, en fin. Manny, ya, cierra la puerta. Y bueno, vamos a revisar. Caso hipotético que mi papá y el esqueleto se hubiesen pillado. No, tú, si tú hubieras encontrado el esqueleto. Uy, hermano. Dale. ¿Cómo? Ay, bueno, ya. No, tú abres la puerta y me encuentras robando, papá. ¡Ey! Pues he sido. ¡Ey, te lo juro que yo no me robé! ¡Sí, yo para ratero! Es lo que pasa es que se me mandó a robar y yo no fui. Él me puso un cuchillo, aquí y me dijo, vamos a robar. Ey, pero y como el colegio. Ey, no, pero pilla, oye, o sea, ya siendo honesto, Manny, o yo me desmayo ahí mismo del cubo, bueno, que yo nunca me he desmayado en la vida, Tú nunca. tampoco nunca me he desmayado. Nunca me he desmayado. ¿Tú te has desmayado alguna vez? ¿Tú te has desmayado tampoco? Nunca, Manny. He vomitado. Manny, yo para desmayarme, cole, tengo que. Yo mismo me desmayo cuando se me dé la gana. Una experiencia paranormal. Por lo menos, o sea, yo nunca he tenido una vaina paranormal así que ni un puto. Entonces él me dijo como que, Sebastián, ya ahorita dormí y no sé qué. Y yo dormí en el cuarto, el que es mi cuarto ahora, en el cuarto adelante. Pero en ese entonces la cama estaba pegada a la ventana. Entonces yo tenía algo. Un piso. Ah, Un piso. sí, tú no. Mi cuarto, ahí donde yo vivo. Entonces yo tenía la costumbre que yo, para dormir, recostaba la espalda a la ventana. Entonces ahí yo estaba durmiendo y en un momento yo siento como algo en la, tú sabes, la terraza, la terraza de mi casa, o sea, no es la más grande, pero grandecita, ¿no? Un espacio grande. Y sentí Mediano, promedio. exacto, como si sentí una vaina así, fum, como una vaina que baja súper rápido y sube con las mismas. Y cuando ya al final de la cuadra se escucha una risa, hermano, una risa más. Una cosa como Así. Así fue, hermano, yo me cagué, marica. Esa es la historia como que más recuerdo. Yo cagado. ¿Y tú? Eso, ¿y tú? Yo le voy a contar. Yo le hicieron la paga en ¿No he automático. terminado? Sí, ok. Es que tú. Escucha. Desde que nació se hacía la paja. Mira lo peor. Entonces, hermano, cuando yo llego, o sea, obviamente cuando yo del miedo me paralizo, no me puedo mover. Y estoy con la espalda pegada a la ventana. Y cuando siento que dando golpes a la ventana, así, pero con la mano entera. Así. ¡Ay! Así, cola, así le dan. Mano, ahí fue donde el miedo se me pasó. El miedo ahí, ya la adrenalina era tanta que me paré con la misma de la cama y salí a correr. Y me metí para el último cuarto. Y en el último cuarto dormían mis primos. Habían como una dormía en una cama pequeña. Cole, ¿tú por qué me estás viendo? Puesto, y la otra dormía en otro lugar. Y te la besaste. Porque me estás viendo, cole. Cole, ¿qué, vale? Yo me metí en la cama con uno y cuando yo me meto a la cama, uno estaba orando, estaba diciendo el Padre Nuestro. No me dice munda aquí. Padre Nuestro, estaba con nosotros diciendo el Entonces Padre ya Nuestro. sabían algo. Sí, marica, ella también lo sabían sintieron. algo, marica. Ella está en Padre Nuestro que está en el cielo. Y yo le digo, y yo estoy asustado, me siento mal, que no sé qué. Y me dice, cierra los ojos y llora, me dice.
Y cuando yo miro hacia los piseros de la cama, mano, hay un espectro de negro con los ojos rojos en la cabecera de la cama. Así. Ey, man, ¿ustedes creen en los espíritus? Y ahí yo cerré los ojos y me dormí súper rápido, marica. Me dormí así. Yo no sé si era por el cansancio, o sea, sabes que la adrenalina a ti te da cansancio, o sea, siempre. Entonces, hermano, me dormí. Y al día siguiente me dolían las piernas. Me dolían las piernas como cuando te dan golpes en las piernas. Uy, escalofriante, amigo. Me pasó algo parecido. Lo que pasa es que la casa donde yo vivía antes era Una niña. ¡Confiésalo! tu mamá, no me entera. ¡Gole! Ey. Entonces. Ey, no, pilla, la casa donde yo vivía antes era grande, prácticamente grande. Literalmente yo llegaba al colegio y me sentaba a almorzar en la mesa con papá y mamá. Era tan grande que tenía que comer un... Man, y tú tienes tanta plata que comes en una mesa. A mí me tocaba comer en una almohada. La almohada. A mí me tocaba comer en el suelo, ¿viste? Y eso no es tanto. En el suelo y al lado del perro. No, Y yo lo hacía así, comía yo y comía él. bueno, a mí me mandaron Tú le comer necesidad. La pobreza. Pues sí, Hijo de puta pilla. en Barranquilla. Ey, Entonces- habla. Mari, pues sí. Está como dando el oído para hablar. Mari, pues Las sí. trompas de falopio. Papá y mamá siempre tenía la costumbre de que en esa casa literalmente llegaban las amigas de mi mamá. Y como es que ellas comenzaron a las vainas de brujas. Y yo estaba cagado, o sea, estaba pequeño, estaba cagado. No sé, cuando estaba pequeño era cagado. Era miedoso. Todavía. Estaba asustado entonces. No, si hablamos de fantasmas, menos así. Te da miedo eso. No. Más o menos. No. Vamos a ver. Ah, La ya verdad contando. es que si tú le tienes miedo a un fenómeno de eso, Ey, yo tengo un hecho. Y es real y me pasó hace poco. Pero deja que cuente su historia, por No me favor. había dado cuenta, perdóname, amiga. Termina. ay, Mari, bueno, pues sí, ¿sabes? Comenzaron a hablar como de brujas y vainas así. Y entonces yo estaba cagado y dije, mami, ya deja esos temas ya. Compadre, mi mamá. Mari, y de la nada, como que en la cocina se comenzaron a caer las vainas. O sea, no se cayeron así. O sea, Se metió el terremoto. Se te Mari, metió el mismo tornado que se no, metió en Mari, mi casa. yo me cagué y yo dije, uy, zona. Así que salte de aquí, no sé qué, pero mal y más ¿Será que tu cagado. papá y tu mamá estaban haciendo? Estaban hablando y que... Ah, con razón. Estaba en un cuarto y se cayó. No, 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 Dum. Ella estaba en la sala Pura vibración. conmigo, huevón. Ah, bueno, sigue Estaba contando. en la sala conmigo. Perdón, estaba jugando contigo, entonces sigue contando. Mani, yo de la nada, o sea, que cuando uno está del colegio y llegas a dormir enseguidita, apenas del almuerzo a dormir. Mani, de la nada, como que yo me levanto, me acuerdo que estoy solo, Mani, la presión fea, siento el ambiente todo raro. Siéntete el rigor. No, Mani. Ya lo hice o sea, asustó. todo, pues. Yo tengo un hecho, pero creo que yo creo que es parálisis. Escucha, yo tengo un cuento de que por lo menos mis primos saben mucho o sea, tienen como... Ellos viven en el monte, viven en una Eso, esa vereda. gente sabe. Ey, la gente de Monte, Y saben allá mucho- se ve mucho la brujería, exacto, y se ve mucho, man, y se ve saben mucho esa Eso maldad. puede, saben Me da mucho miedo eso, me voy. Por lo menos yo tengo un primo, mano, que él, hay una vida, tú sabes que en una vereda, en el monte, la casa más cerca, por lo menos, la casa de nosotros es aquí donde digo. Ajá. Y la casa que está más cerca queda a 2 cuadras, caminando. Entonces, en esas 2 cuadras hay una tienda, marica. En esa tienda hay una señora. Obviamente no voy a decir el nombre, pero la señora... Ni me acuerdo. La señora tiene, o sea, tú vas a la tienda de ella vende tabaco y ven así. O sea, Esas malpatías que venden tabaco son mano, y tiene son las más tiene una brujas, joroba en la espalda. esas perras, güey. Hay que matarlas. Yo tengo un primo que él salía en las noches a cazar. O sea, a cazar animales, bien sea palomas, lo que se encuentre en el monte en la noche. Entonces, él dijo que él en las noches sentía brujas. Sentía Esa onda sí, vaina sí, que, marica. como un pájaro gigante que vuela por encima de la casa. Él decía que, y dijo, él como es loco, yo dijo, no, yo me lo voy a cazar. Y él sabe de mucho de esas vainas. De La gente de brujería sabe de y eso, toda esa Pero, mierda. hermano, a mí no me Entonces, va a vivir por esa entonces como que no le tiene miedo, o sea, como que no siente el rigor. No, es que man, ya le perdieron el Por lo miedo, se menos- crearon ahí, güey. Exacto, según tengo entendido, ellos llaman un espíritu, más bien así como un espíritu, un muerto antiguo de Venezuela o una vaina así, y los llaman. Chamos, venecos. Esqueletos. Y sí, marica, son un espíritu que tienen como 120 años de muertos. Y ellos lo llaman y como que siempre están con ellos y algo así. O sea, yo no sé, yo soy ignorante en el tema, pero estoy según lo que yo he escuchado de ellos, claro.
Entonces él me contó que en la noche él se metió dentro del monte y llegó hasta la casa de esa señora. De la señora esa. Y se dio cuenta que el pájaro que vuela en las noches es esa señora convertida. Y que tiene la joroba en la qué espalda. heavy Porque eso. ella aterriza de espalda, por eso tiene la joroba. El pájaro aterriza de espalda. Y por eso tiene la Hermano, joroba. yo tengo una que me contó mi abuela. Por lo menos, ellos me cuentan mucho de que por lo menos cuando juegan dominó, o sea, ellos siempre les pasa, tú sabes que dicen que cuando tú juegas dominó en la noche, sientes la ficha, entregándose contra la mesa, ¡pah! Primera vez que escuché eso. Entonces, como sonido, Sí, algo así. por lo menos nosotros ponemos jugar dominó ahora, y dicen que en el pueblo dicen que son malos, como que si tú jugamos y nos acostamos a las 3 de la mañana, empiezan a sonar las fichas de cuando nosotros estamos jugando. Y se escucha Eso gente- se ata con parqué. Exacto, con parque Sí, también, eso es malo, entonces bueno, suenan los dados y todas esas montadas. Entonces dicen que no se puede jugar Tira. esa montada en horas de la noche. Mani, Entonces se ajá. escucha gente que dice, juega, que no sé qué, como cuando tú dejas tu energía ahí. la Ouija, ¿qué? La Ouija. Exacto, entonces ellos dicen que cuando ellos son muy adictos al dominó. Entonces ellos dicen que en las noches, siempre que juegan dominó en las noches, se escucha la ficha chocando contra la mesa. O sea, es que no falta el que juega dominó y tira la ficha contra la mesa. ¡Pah! Bueno, eso ellos lo escuchan mucho. Entonces, o sea, yo tengo varias historias que ellos me han contado. Pero dale. Por eso es Mani, esas vainas, yo tengo una que es de mi abuela, cuando ella estaba en un pueblo allá de Medellín, de allá del interior. Mani, y ella me Del comenta. interior, de Medellín, del no sabes interior. por eso de Medellín. Mani, y a lo que me refiero es de que ella me comenta y hasta mi mamá me lo dice, y las hermanas de ella me dicen de que ella tenía cuando ella estaba niña, ponle tú teniendo ya 16 años por ahí. Había una muchacha que tenía como 21 o 22 años, la cual les arreglaba el pelo a todas. O sea, les arreglaba, le hacía peinados y la vaina. Y mi abuela me comenta de que esa muchacha, ella era muy grosera, o sea, muy mala con la mamá. Muy mala con la mamá. Y llegaba momentos en el sentido de que la agredía, así me explico. Pero en la familia esa, en la que ella agredía a la mamá, en esa familia había mucha brujería. Y mi abuela me comenta, y supuestamente dicen que es un caso real, no sé si sea verdad o qué, pero de que hubo un punto, que eso fue más o menos como para finalizando octubre, como para noviembre 16 por ahí. Ay, como el 1900 y píllatela. Como Píllatela. 1960 y pico. No sé, no sé de tu papá y la chacra ni está. Claro, marica. Y Estaba en mani, la chácara de tu papá. ni en la por ahí. chácara. Y mani, ¿Por qué y pasa ella eso, me mano? comenta de que hubo un momento así en la noche y ella le estaban haciendo brujería a la muchacha esa. Y era en el sentido por los actos que ella cometía con la mamá, porque la mamá ya estaba como enfermita y la vaina. Y mani, y Tenía dicen de síndrome que- de Down. no, o sea, estaba enfermita ya después de vieja. Como tipo que le da el Alzheimer y se vuelven estúpidos los viejos. Disculpa la expresión, pero o sea, ¿Qué era lo que la tenía? verdad, no como que tenía Alzheimer, una vez así. Y entonces... ¿Y la abuela qué era lo que tenía? Te voy a meter la mano, perro. Dale. Bueno, escucha. Y entonces me comenta mi abuela de que en una de esas ella como que le pegue la vaina. Y ella durmiendo, ella no podía dormir, o sea, como que sentía que se la calambraban las piernas y la vaina. Cuando la muchacha se levanta y eso, o sea, al día siguiente en la mañana, ven a la muchacha, la mitad de las piernas eran como de animal, ¿sí me explico? De animal, o sea, tenía pezuñas pero, o sea, como que pezuñas, pero también tenía un pelaje como si fuese de león, tipo de perro. Verga. Y entonces, bueno, esa parte para atrás, Sí, un pelaje como los todo tomates. abajo, no, de abajo, o sea, Tenemos el mismo- de la cintura para abajo estaba vuelta animal y de arriba, de abajo, de la mitad hacia arriba estaba ya humana, pero estaba perdiendo ya los rasgos de humano en la cara. Y dice Manny de que a ella la enjaularon, cole, que a ella la enjaularon y toda esa vaina. Y tuvieron que matar a la Manny, que la asesinaron, pero ella y que ¿cómo se llama eso? O sea, como que la pusieron... Sacrificar. No, sacrificar no, o sea, la matan, porque la verdad es esa. La matan, pero a ella como que la disecan, la mantienen viva, ¿sí me explico? O sea, como que el cuerpo lo mantuvieron ahí, pero encerrado en vainas de eso. Como la muñeca esta. La podían poner de tapete. La otra wea. No, la podían poner de adorno. No, pero es muy hueputa. Es como la Y muñeca es una esta, ¿cómo que se historia, es llama una la historia muñeca que esta? yo sí creo. se Yo llama? hace poco... Ustedes no han tenido los sueños eso y que... parálisis del sueño. Yo, te la tengo y esa es la que yo quería contar. A ver, cuéntalo. Yo hace 2 meses, tú sabes que yo duermo en un colchón.
Es que no duerme en el piso. Yo duermo en el Recuerda que piso. tú duermes en una tabla. Legalmente yo, o sea, Es un yo colchón en piso. el suelo. Claro, exacto, bueno, yo durmiendo. Eso es lo que está de moda. Y yo tengo un espejo al frente de donde yo duermo, o sea, yo me levanto y el espejo, a mí me dicen mucho que esa maldad es mala. Y yo me levanto, no, o sea, el espejo yo lo tengo descubierto y mirando hacia mí, o sea, el espejo Yo me también he ve a mí. escuchado que es malo que... Sí, porque es malo, Una silla vacía al lado también. Ey, O sea, si tú escucha. duermes aquí y a ti la tienes esta silla vacía aquí al lado, que esa vaina es mala. Y bueno, pero escucha. ¿Tú sabes dónde, en qué posición está el espejo? O sea, el espejo me ve. Y man, yo recuerdo. Como Telecaribe TV, Eso fue revista como- Hola Caribe eso fue TV. como hace 2 meses. Y yo recuerdo. No, o sea, y ahí sí lo cuento por caso propio. Es el único suceso que yo he sentido de que es muy paranormal. Y hermano, yo hace días yo estaba teniendo muchos sueños raros. O sea, como que. Húmedos. Yo tengo un sueño muy raro que lo sueño casi todos los años, anual, y casi todo el tiempo. Y es de que yo estoy como que en una cabaña y a mi familia la van matando poco a poco. O sea, uno por uno. Y hasta que me matan a mí. Bueno, en fin. Yo luego de eso eran como las 2 de la mañana. Porque, o sea, yo no podía levantarme. Ya yo después fue como que reconociendo y la vaina. Yo me estoy levantando y yo empiezo como que a ver algo que se ilumina en el espejo, como si yo estuviese prendiendo el flash al espejo. Y entonces cuando yo veo, o sea, del espejo viene una cabrita negrita. Yo creo que les comenté eso a ustedes, yo se lo comenté a mi papá y a mi mamá. Yo después te voy a dar el significado de esa cabra. Escucha, una cabrita negrita. Escucha, una cabrita negrita con un ojo de vaca, o sea, bueno, un ojo grande en todo el medio, o sea, de la cabeza. Los cuernos nada más tenían un solo cuerno y tenía uno como por acá más o menos, una cabra deforme. El ojo aquí grande y tenía 2 ojitos pequeñitos, o sea, tenía 3 ojos en total. Y yo recuerdo de que ella se me sienta al lado, o sea, como si fuese un perro, como si fuese Loki, se me sienta al lado de la cama y yo la volteo a ver y ella me está viendo fijamente con el ojo. En el sentido del ojo lo tenía como ciego, ¿sí me explico? Como un perro con ceguera, así se le veía. Y yo lo veía, o sea, y se quedó estático y por mucho tiempo conmigo. Yo sentía el pelaje, el escalofrío y yo no me podía levantar, marica. Y yo sentía el miedo porque, o sea, yo sentía que estaba despierto y la cagalera que yo tenía en ese momento porque yo estaba actuando. Yo tengo ahora algo de que yo la mayoría de sueños, yo mismo los creo, ¿sí me explico? O sea, como que yo me siento real ahí metido. Uy, pero pues... Ey, eso si tú lo haces de verdad, en verdad es bacano. Te lo Tú juro. lo haces, no. Te lo juro. Ey, No, te lo juro. Ey. No estoy hablando de... Cuando estás soñando, o sea, tiene como la virtud de decir en el mismo sueño, así como que, esta vaina es un sueño, ¿vale? Esta vaina es mentira. O Porque tú mismo imaginar algo y que se haga real. Y o sea, que tú lo que puedes hacer. Por lo menos Yo creo que está con Mia Khalifa. muchos déjà vus. ¿Sabes cuál es el déjà vu? Déjà vu. Sí, que tú sueñas algo. Y se vuelve realidad. Ah, A mí me sí, pasa sí. mucho. A mí me pasa mucho que... Yo tuve un déjà vu y me va a Mani, pasar. Mani, yo he estado teniendo muchos, marica, pero o sea, sueños constantes, o sea, esta semana he tenido varios en los cuales yo me siento de que estoy en el sueño, ¿sí me explico? Y yo estoy pensando, yo estoy actuando por mi propia cuenta, pero estoy en un sueño, marica. Pero sueños reales, o sea, no te voy a decir que un sueño de que yo estoy metido en Mario Bros, nada, sino que sueño de que estoy en una calle real, tipo como mi casa. Y tú puedes sentir el tacto, todo como si fuera real. Yo tuve un sueño del tacto real y sueño mucho con las personas, ¿sí me explico? Y yo hace 2 días más o menos, hace 2 o 3 días, yo soñé que yo maté a alguien y fue por la 8. Ay, lo vi. Y tú lo sientes las emociones. Lo siento real. Y escucha, fue en la 8. Yo recuerdo, yo estaba con mi novia, sentados en un murito y estaba. ¿Tú qué? Y estaba con. ¿Tú qué? Una chica, hermano, estaba con una chica. Y entonces, en ese momento yo estaba como sentado en un bordillo en la 8, de noche, más o menos, por la cancha de la Magdalena. Estábamos sentados y normal, parchando, pero estábamos con más gente, ¿sí me explico? Y yo acostumbro mucho que yo tengo, o sea, yo ando con varios teléfonos, me gusta. Y en ese sueño estaban los mismos teléfonos. El XR, estaba el 11 que no lo había vendido, el Tecnopova y el 7. Ella los tenía. Normal, estábamos haciendo unas vainas ahí. Yo las estaba haciendo. Y llega un man grande, o sea, un man grandecito más o menos. Pelo mono, blanquito, pero como que estaba borracho. Y el man empieza a hablarme, me empieza a hablar normal, parcharse conmigo. Cuando en una de esas me dice, o sea, me jala el teléfono, me dice, dame el teléfono, sino que me lo jala. Boom, y ese teléfono es mío. Y se pone pesado y yo como que, este cole que.
Y yo se lo quito. Papi, eso Cuando en es una de esas, el man o sea, me tira a golpear, si me explico, me tira a golpear. Y yo lo que le hago al man es como que le empiezo a esquivar y yo empiezo a dar vueltas, o sea, empiezo a correr. Y yo hermano, yo sentía mi cuerpo lento. Yo sentía mi cuerpo lento y yo intentaba correr, intentaba golpearlo. Uno cuando sueña con estar golpeando, siente en el sueño se siente sí, lento. siempre he sentido que los golpes se sienten lentos. Pero yo igual. Que Yo pensé que se me iba a pasar a mí. Como que lo pegas. Lo pegas despacio. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Como estás dormido, pelas como si estuvieses cansado. Como que. Y te cascan siempre. Exacto, como que sientes que los golpes los dan. Y siempre lo cascan de uno. En los sueños pasa eso. Ey, yo no duermo pegado a la pared. Porque ya varias veces, bueno, yo una vez yo le he pegado un golpe. Y cuando yo me levanto en la mañana, yo siento la mano, o sea, roja y la vaina. Y una vez yo sí me raspé con la mano, pero le metí culo de puño en la pared duro, que yo ni lo sentí. Y mi hermana me dijo, no, que le golpeaste. Bueno, en fin, sigamos con el sueño. Estaba el man ese y yo empiezo a dar vueltas, voy dando vueltas hasta que en una de esas la calle estaba como que mal, había un hueco, o sea, hueco pero de cemento, o sea, como que estaba la calle estaba toda rota. Y en una de esas yo no sé qué es lo que hago, así como ahorcar a alguien, tú lo ahorco, pero lo empujo hacia abajo. Lo empujo hacia abajo, cuando lo empujo hacia abajo, el man está borracho y la vaina. Y el man cae con toda su fuerza del cuerpo. ¡Boom! Se estalla la cabeza. ¡Pah! ¡Pum! Se le Y, explota. no, o sea, se golpea la cabeza y se le derrama. Y el man empieza a moverse que ey. Y luego viene una camioneta. No voy a decir de quién es la camioneta, pero pasa esa camioneta y le explota el tarro. Era la mía, Z, era la mía. No, pero no lo mataste tú, lo mataste tú. Era mi camioneta y yo estaba manejando la camioneta. Una camioneta gris. Es más, hermano, la camioneta de ese cole. Iba pasando él. Y después en una de esas se vuelve una furgoneta blanca. Y a mí me dicen, hey, móntate, ¿qué tal? Estaba mi mamá, estabas tú y estaba ella. Y hermano, y yo me fui la vaina y al día siguiente yo llegué a una casa que yo recuerdo haber ido en mi vida y a buscar los teléfonos que yo le había dado al man, como que, hey, guárdamelos, ¿qué tal? Que este man se va a poner pesado. Y el que tenía ese teléfono era un cole que trabaja ahí en la oficina de mi papá. Con el cual yo nunca he hablado ni nada, pero lo he visto. Y el man estaba con mis cadenas, con mis pulseras y el teléfono y me las dio todas. Y eso adentro ahí, y eso adentro ahí era una caleta de... No diré nada, pero escucha, señales. eso ahí adentro era una caleta de vaina. Y que es más, eso estaba detrás de un colegio, el Marco. Estaba detrás de ese colegio. Y entonces allí había como teléfono, la vaina, pero ahí me masacraban gente. Yo tengo algo y es de que yo soy una persona a la cual se levanta durmiendo. ¿Sabes cómo se llama cuando...? Sonámbulo. Y una vez yo me golpeé, me no, aléjate de mi vida. ¿Cómo así que eres sonámbulo, Yo me levanté de la nada de mi cuarto. Pero sí, hermano. Es más, yo una vez mi hermana me comenta y yo soy consciente en ese imposible eso. De que yo me levanto y mi hermana eran como las 12 de la noche, yo estaba rendido ese día y ella estaba con el foco apagado durmiendo también, pero en mi sueño yo pensaba que ella estaba en una rumba en su cuarto, o sea, haciendo vaina, haciendo culebulla, con foco prendido y todo, y eso me iluminaba, me molestaba y yo me levantaba, abrí la puerta enojado, o sea, pero sonámbulo, y lo hice todo consciente, normal, pero yo estaba durmiendo. Y yo abrí normal y yo le golpeé el foco. ¡Pum! Se lo golpeé. Cuando yo se lo golpeo, ella me dice que ella empezó a gritar que porque yo le golpeé el foco como que para intentar apagárselo, pero ¿cuál? Se lo prendí, ella estaba rendida. Y yo le golpeé el foco creyendo que estaba apagado. En mi sueño yo apagué el foco. Ay, tío, hoy no. En mi sueño, en la vida real yo le prendí fue el foco a ella. Y hermano, y ella misma fue la que me empujó y me cerró la puerta, cole, con candado. Y después yo de la nada, yo empiezo a ver, yo estoy aquí en la sala, ¿qué tal? Y vuelvo y me acuesto con las mismas. Una vez me caí de las escaleras, cole. Abrí la puerta normal y cuando ya yo me voy a levantar, cole, ya yo estoy en el primer piso. No me caí así, pero sí como que mantuve el equilibrio, pero me golpeé con toda la pared que está abajo. Hermano, yo he tenido muchas cosas raras. Pero mira, te decía, primero, todo lo que contaste es interesante. Tú soñaste con una cabra. Porque nosotros seremos la cabra. La maldita Cabra, la bendecida. Cambia, di bendita. Bendita. Y otra cosa, hermano. ¿Cómo así que tú en los sueños sientes todo? Y tú en tus sueños tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, hermano.
Ey, Y o sea que no, tú puedes porque he tenido acostar, o sea, varios. mira, tú puedes O sea, hacer algo. Te digo porque ya he tenido varios. Ey, no es por ser una persona que tenga eso en la mente. Pero tú puedes estar con la actriz más linda del mundo y hacer relaciones. Hermano, lo voy a intentar hoy. O sea, tú lo sueñas y tú lo haces. Man, y si yo siento que sí, man. Porque Ey, o sea, tú lo vas a hacer, tú vas a ven acá, siento el tacto. Y vas a hacer, que y no sienta sientes que una alea me esté montando encima. y vas a No, sentir pero- eso, Pero ya sí, mamá de gallo, sí, lo siento constantemente en el sentido como que lo sueño. Mira, Tienes sueños. No. Te voy a decir Los algo. sueños me los estoy Te voy a viviendo. decir lo que me Los pasó sueños a me mí. estoy viviendo, marica. Esos son sueños que eso pasa muy rara vez. Y que a ti te pase todos los días, no sé, es muy raro. Pero a mí me pasó una vez que yo sí tuve la oportunidad. No, todos los días, pero sí yo sí tuve la constantemente. oportunidad de adentrarme al sueño. Yo estaba soñando y ya yo me metí en el sueño y Me quiero meter en tu sueño. y me Ey, y me sentía de verdad en el sueño. ¿Y sabes lo peor que tú puedes hacer? Decir qué hora es. Nunca preguntes la hora, hermano. Tú lo has intentado. Por lo menos yo. Es que O tú lo has escuchado. Mano, Te voy a contar lo que me pasó a mí. Es difícil Cuando yo meterle. sueño, yo no tengo la virtud de preguntar. Claro. Hay gente que está soñando. Tú no tienes la virtud de Es que eso es muy rara vez. Es muy rara vez y a mí me pasó. Que cuando que hay gente que tiene la virtud de que cuando sueña dice, está mandando un sueño y se la vive, ¿sí me entiendes? Yo no, a mí nunca me ha pasado. No, man, a mí sí, marica. Y me está pasando constantemente, marica. Yo nunca. Es raro, no lo voy a eso es muy negar, raro que ¿sabes? ve. Mira, y yo cuando pregunté qué hora era, hermano, el sueño todo se derritió. Hermano, todo se derritió y yo me sentía enfrascado. Yo quería mover mi cuerpo, pero no podía. Explica eso, ¿por qué no preguntar la hora? Ey, tú después lo buscas y hay varios story time sobre eso y a mí me pasó lo mismo. Y yo pregunté a la hora y hermano, todo como que se derrumbó. ¡Fum! Y hermano, yo me quería mover y no me podía mover. Y en el sueño ya yo me levanté, pero estaba soñando, ya yo estoy despierto. Ya yo me levanté. Lo primero que hice fue donde mi hermana. Y decía, a ver si supieron lo que me pasó y tal. Pero eso era mentira, yo estaba soñando. Pero mientras pasaba eso, venía como que otra realidad diferente. Estaban las dos paralelas. Como cuando tú ves un reality show, que el man la está viviendo, que el man la está viviendo y después está contando la experiencia y que... Y ¿sabes lo que les digo? Y yo, cuando yo estaba, pero yo ya estaba durmiendo y yo veía mi cuarto, un poco de demonios. Cuchi. Todos los demonios me venían a mí, yo así querían despierto. comer. Y yo no podía mover, yo veía todos esos demonios y no puedo hacer nada. Pero al mismo tiempo, después viene la realidad que ya yo estaba despierto, pero seguía haciendo lo mismo. Y hermano, yo, ¿cómo hago para moverme? Y no podía moverme, veía todos esos demonios, todos los demonios los veía. Hay cosas así abiertas, así como un, ¿cómo es que se llama eso? Un guacalaca. Tú sabes lo de Goku, que es como una culebra que tiene cara como de dragón. ¿Qué hace? Ey, yo estaba así, ve. Las 7 Y- de Una culebra que tiene cara de dragón. Ey, literalmente, No sé. estás en mi cuarto, Bueno, bro. ¿sabes qué canción ando escuchando mucho? Ajá. Esta vez. Y bueno, escúchame, y yo no podía moverme, hermano. Ey, qué fastidio, ey. Y esa vaina, yo estaba asustado, yo estaba con el corazón a mil. Y cuando ya me pude salir, primero estaba en el sueño, estaba en otro sueño. Primero descansé del sueño ya. Me levanté. Ya. Uy, por fin, ya dejé de soñar. Y estaba hablando, y espera, escúchame, ya dejé de soñar. Mentira, todavía estaba en el sueño. Yo me levanté ya. Y no, era el sueño. Y después me levanté. Y cuando me levanté, lo primero que hice que fue donde mi mamá. A mí, yo duermo contigo y me acosté en la cama de mi mamá y me dormí con mi mamá. Ay, Ey, pero no, qué no. susto. Ey, qué vaina tan horrible. ¿Quién va? ¿Quién viene primero? Ah, Suave. Va so slow, man. Ok. Empezamos rapeando, empezamos rimando con los panas. Sabes lo que estoy diciendo. Soy Dylan, el Dylan que anda joseando en la esquina. Quiero hacerme millonario y eso, baby, no te decir la verdad. Tú me roncas, yo te ronco. Pero seamos sinceros, tú, tu corazón estoy siendo el dueño. Ya, mezclando beat, mezclando link con el Billy. Ya. Ey, aquí suave, sentada en una silla, tomando colacao al frente de la orilla. Orilla de cual, Yeah. en el mar. Ok, then. Ey, prendiendo un porro aquí con mi pana, el Polito, sentado en su silla viendo el teléfono. Ey, leyendo y redactando. Para soltar las barras que le tira su mamá. ¡Ah!
empezar el negro que va a rapear. Ey, ¿cómo es? Es el único negro que no saca Repítelo, Ey, repítelo. ¿cómo así? Ese está bueno, ese está bueno. Dale otra vez. Ey, negro. Dale. Negro, suéltate. Yo no sé rapear esa maldad. Ya. Negro, suéltate las barras. Andas un poco lujoso sentado en esa cabra. Ey, ¿en cuál cabra? En la que viste de azul, en la que estás sentado con tus roles yellow. No me quites esa maldad. bro. Uno rápido, uno más. Yo empiezo. Ey. Chao. Chao. No se Bella chao. Bella chao. Colacao. Ey, voy a soltar una música y no diré nada. Pero habrán señales porque sabe que estaré en el número 1. Voy a romper la baby, yo sé que es verdad. Al mismo tiempo mucha gente me viene a criticar. Ey, soy el Dylan. Que dice no, los y las nenas se empiezan a enamorar. Ya. No tengo AK, pero yo te puedo fusilar. Ahora viene el Billy. Ey, I don't listen this music, okay? Está bueno. Sobre todo. No, esta es la partecita más bajita. Con la voz un poco ronca. Ey. It's bassy, it's so slow, mi voz ronca, rapeando a lo care loco. Hey, con este tipo vestido de rojo, intentando fusilar a los quemarropas. Esa no escucho. Baby, el día que te conocí, siento que eres la mujer de mis sueños. Baby, yo no sé qué descubrí, pero cuando yo te conocí me sentí en la orilla del mar, viéndote hermosa. Tus ojos sabor a rosa, perdón, tu boca, perdón me equivoqué, es que me tienes enamorado. Pero porque Lo que pasa es esto, es que esa nena me tiene enamorado. A veces pienso mal y digo lo incorrecto, pero ella sabe que en mi corazón siempre voy a actuar correcto. No. Cambiar. un beat de Jade, Se acaba el tiempo. Todo es cuestión de No es time. cuestión de. But se acaba el tiempo. Ese también es la misma montada, compadre. Toda cuestión de time, later. No importa. Calaba. Tú. Toda cuestión de time. Estamos viviendo una película, pero aquí me siento como. Smoke criminal, no soy un criminal, pero baby sabe que te puedo robar y es algo diferente. La cortas y este mal le sigue. Sí. Ey, Pero un pequeño. este tipo la corta y se siente diferente. Enrola un blon para sentirse diferente a los demás. Con su mente un poco crecida y lean. Ey, metiendo los lean en un vaso de icopor para sentirse millonario cuando está vapor. Ey, ¿cuál es el vapor? Un maldito blon. Me dijo crazy, yo me siento happy, pero sigo aquí pensando poco de. Poco de más. Happy Brownie. Empezamos suave, Dylan el Dylan. Baby, Dylan el Dylan. Soy streamer y comediante, no rapero. Escucha, esa canción se siente de los 60. Escúchalo. 60 o 70, tiene tu abuela cocinando todos los días por la mañana. Ey, una taza de Café, tengo los ojos color café, no soy yo sola, ella pero tiene mucha fe. Disculpa por interrumpir, pero está soltando muchas gargaras. Acá se está chupando un en las mañanas. ay, vamos a cantarlo. Ya. Vamos a cantarlo, llégate, ven, dame ánimo, llega, ven. ¿Cuál es esa? Papi, ay, llega, ven. ¿Cuál es esa? No importa la que sea, vamos a cantarla. Bájala ahí. Haciendo el pelo. Ey, Willy Wonka, Colombiano. Willy Wonka, ey,
Los padrinos mágicos, pero sabes que nos vamos a pegar. Dylan, que no se te olvide mi nombre ya. Tú sabes que eso es la verdad. Cuando estés en el número 1 te vas a quedar sorprendido, pero ya yo te lo dije. Esto es real. Baby, en la puta movie no nos vamos a bajar. Y si nos vamos a bajar, tú sabes cuándo va a ser, cuando nos vayan a matar y a morir ya. ¡Ey! Nunca vamos a morir, siempre vamos a matar. Somos los número 1, siendo lo más bajo, lo más bajo de lo infernal. Vamos por el cielo y nos vamos llorando. Vamos fornicando y haciendo billetes. ¡Billetes! ¡Para toda la maldita puta que nos toca! ¡Cógele, mejor ¡Ey! El Dylan ELD, que nunca se te olvide. ¿Sabes por qué no se te puede olvidar? Porque voy a estar en la tarima número 1. ¿Quién me va a bajar? Porque sabes que es verdad. Dime la verdad. Dylan ELD. Cuando uno está contigo, uno está bendecido. Nada pasará. ¿Sí o no? Díganos, mi amor. Amén. Amén. Terminamos esto. ¿Esa cuál es la derecha? A que no me saludes con la zurda. La zurda. Te quiero saludar con la del medio. Hey, todo bien, Blanco. Gracias por el stream. Gracias a todos los que apoyaron en el stream. Si no, ya hay gente. Dylan, gente, gracias por el apoyo y eso es todo, bro. Nos vemos en la cima.